Regresaba su hermano Nazón de la tercera etapa de la gira, hermanos, universal, que Dios me ha encomendado para llevar consuelo y firmeza a toda la iglesia del Señor. Pasé por la iglesia de Seattle, Washington, en donde, hermanos, en una de las noches en donde yo estaba reposando, también el Señor me manifestó una visión, un sueño, una manifestación, no lo sé, Dios lo sabe. Y en aquella visión, manifestación, hermanos, su hermano empezaba a contemplar cómo el Señor entraba a aquel aposento que había sido preparado para que él celebrara la última cena. Pareciera que su hermano iba juntamente con aquellos 12, aunque yo no era parte de ellos. Yo me veía enfrente, veía cómo el Señor llegaba y se sentaba en aquella mesa y empezaban a cenar ellos la Pascua que regularmente se celebraba en Israel. Y después que hubieron cenado aquella Pascua en cumplimiento a la ley de Moisés, empiezo a ver al Señor que empezó a tomar aquel pan, que lo partió, hermanos, y lo empieza a repartir a cada uno de sus discípulos. Tomad, les decía el Señor, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Posteriormente, tomó aquel vino, hermanos, y lo repartió entre ellos, y poniendo en su copa les dijo: esta copa es la sangre del nuevo pacto que en mí se ha de derramar. Haced esto todas las veces que la hiciereis en memoria de mí. Cuando pasó esto, hermanos, él expresaba unas palabras y decía: vamos, porque mi tiempo ha llegado. Se encaminó a un lugar, hermanos, frente a aquella ciudad, un monte donde había muchos olivos, y le decía a sus discípulos: espérenme un momento aquí. Y él iba llorando, y con sus lágrimas y con su sudor, hermanos, caía como gotas de sangre. Pareciera que yo iba, hermanos, a un tiro de piedra de él, observando todo lo que él hacía. Qué hermoso fue verle hincar y doblar sus rodillas ante su Padre. Pero lo vi con mucho dolor, lo vi con mucha angustia. Yo quería correr y abrazarle y decirle: hay un grande pueblo que te ama, Padre. Pero yo no podía, hermanos, pasar. Era solamente como si yo estuviera contemplando aquello. Y levanta su voz lleno de agonía: Señor, Padre, refugiándose como un hijo. Como cuando a veces mi hijo llegaba y me decía: me han pegado, me han lastimado, se burlaron de mí. Y yo quería cobijarlo y protegerlo. Así yo lo sentía a él. Corría con su padre y le decía: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero se quedaba en un éxtasis, y en aquel éxtasis inmediatamente volvía otra vez, hermanos, a expresar otras palabras: mas no se haga como yo, sino hágase tu voluntad. No encontró consuelo, no encontró aliento. Volteaba a los lados
Yo quería gritarle: aquí estoy contigo, maestro. Pero mis labios no podían abrirse, porque había un grande dolor en mi corazón. Descendía con sus amigos él y los encontraba durmiendo. Yo quería correr a despertarles y decirles: levántense, compañeros, está por suceder algo muy hermoso y sublime para la humanidad. En aquel dolor él regresaba otra vez con su padre. Aquellas palabras de dolor volvían, hermanos, a ser en él, y quería refugiarse en él y cobijarse en él, pero no volvía otra vez a recibir contestación. Lleno de aquel dolor y lleno de sus lágrimas, él volvió a descender entre aquellos árboles de olivo. Y cuando él descendía, volvió a ver a sus amigos dormidos. Les reclamaba y sus amigos volteaban a verse avergonzados. Tal vez no comprendían lo que iba a suceder. Y él volvía a retirarse y a subir un poco más, hermanos, a aquella colina. Y allí volvió él, hermanos, a orar. Su frente se pegó al suelo y lloraba amargamente. Tomaba sus ropas, hermano, y las apretaba fuertemente. La tierra, hermanos, recibía aquellas gotas de sangre. Pero en eso, su hermano vio algo grandioso. Se levantó como un hombre fuerte, gallardo. Y cuando él se levanta, ya no vienen sus lágrimas, ni un rostro de valentía, ni un rostro de valor. Y en aquel rostro, hermanos, descendió, platicó unas palabras con sus amigos y descendió. Yo descendía también con él a aquel monte, a una distancia, hermano, de tiro de una piedra. Yo volteaba y empezaba a ver a una multitud de personas que iban atrás, hermanos, de un grupo de soldados romanos. En medio de ellos iba el traidor. Como quise abalanzarme contra él, como quise detenerle, pero ya estaba escrito. Y cuando él llega y le da el beso al maestro, aquellos hombres se abalanzaron contra él. Uno de sus discípulos deseó defenderle, otros trataron de detener aquella compañía, otros por el temor empezaron a huir, pero al final quedó el maestro solo. Y desde ahí su hermano vio algo muy crudo y muy cruel que nunca me hubiera imaginado había pasado. Cuántas veces nos decían y nos platicaban el sufrimiento del Señor. Cuántos hombres reflejaban en películas o en hermanos obras de teatro aquel sufrimiento. Yo te digo a ti, iglesia del Señor, lo que has visto, lo que te pudieron haber dicho, si tu corazón no lo vio, hermanos, tus oídos no lo pueden entender. No se dijo ni aún la mitad. ¿Qué digo la mitad? Ni a una milésima parte. Le empezaron a bofetear, tan hermoso.
el Hijo de Dios. Ahí estaba, hermanos, recibiendo puntapiés, recibiendo pedradas, recibiendo puñetazos. Vive Dios, que su hermano Nazón deseaba intervenir. Quería ir corriendo hacia él, pero era mucha la multitud. Me tocó ver cada minuto, me tocó ver cada segundo de aquel momento. Era como si Dios me estuviera permitiendo observar todo lo que había pasado. Allá iba el Señor cargando su cruz. Los hombres dicen que le hicieron vaya y que se burlaron de él. No es cierto. La gente se abalanzaba contra de él, le apedreaba, le aventaba puñetazos, le daba puntapiés, le jalaban sus ropas. Los soldados apenas podían contener aquella multitud. Y así llegó a la cruz. Ya no se podía sostener. Le arrastraban de las greñas, le arrastraban de los brazos y se seguían burlando de él. Fue clavado en el madero. Ya estaba más muerto que sin vida. Y se levantó, hermanos, aquella cruz, y él quedó colgado, bañado en su propia sangre, que se estaba derramando sobre su propio cuerpo. Yo despertaba, y en ese momento que yo me levantaba, yo me encontraba bañado de sudor y lleno de lágrimas. Me salía de aquel cuartito, hermanos, que aunque tenía aire acondicionado, yo estaba empapado en sudor, y me iba a una salita que estaba a un lado, y doblaba mis rodillas y le decía al Señor: sé por qué quisiste que viera esto. Yo les voy a decir a tu iglesia, yo les voy a platicar. Habrá gente que se burle de mí, habrá gente que no crea lo que digo, pero yo sé que tu pueblo me creerá. Y hoy te vengo a decir, a ese que murió por nosotros, es al que venimos a celebrar. Le empezaron a bofetear, tan hermoso. Le empezaron a bofetear, tan hermoso. Le arrastraban de las greñas, le arrastraban de los brazos y se seguían burlando de él. Fue
fue clavado en el madero. Le empezaron a bofetear, tan hermoso, le arrastraban de las greñas, tan hermoso.